7:21 minutos de la noche. Veamos algunas noticias que revientan el celofán. María Alejandra. Sí, las compartimos. Globovisión, un rayo causó apagón de 12 horas en zona sur de Anzoátegui, según Corpoelec. La zona sur del estado de Anzoátegui permaneció por más de 12 horas sin electricidad a causa de una tormenta eléctrica, según información suministrada por Corpoelec. Además, el Nacional hasta ahora nos dice que PDVSA presentará nuevos alegatos antes de pagar a ConocoPhillips. La Cámara de Comercio Internacional ordenó a la estatal petrolera cancelar 66,8 millones de dólares por haber forzado a la compañía estadounidense a recortar su producción entre 2006 y 2007. PDVSA presentará nuevos alegatos a un tribunal internacional antes de considerar el pago de 66,8 millones de dólares de esta empresa a ConocoPhillips. Además, ABN nos dice hasta ahora, medios podrán publicar encuestas electorales hasta el domingo 30 de septiembre. Las encuestas electorales que realizan grupos de investigación nacional e internacional podrán ser publicadas en medios de comunicación social hasta el 30 de septiembre, a una semana de que se efectúen los comicios presidenciales del 7 de octubre, informó el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Finalmente, una declaración del candidato de la Unidad. Venezuela es noticia más allá de nuestras fronteras. Entrevista a RCN de Colombia. Enrique Capriles se compromete con la paz de Colombia. El candidato presidencial venezolano, Enrique Capriles, dijo a RCN Radio que Colombia y Venezuela son naciones hermanas que trabajarán por la paz conjuntamente y que nunca se ha reunido y no conoce al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ciudadano. Muy bien, son las 7:23 minutos. María Corina Machado. Vamos a hablar de política con María Corina Machado, pero evidentemente acaba de salir el doctor Márquez y la primera pregunta es: ¿cómo se siente María Corina Machado con este CNE? ¿Es verdaderamente el voto secreto por el que yo le doy? ¿Va a salir en definitiva? ¿Cuáles son las dudas que tiene? ¿Cuáles son las interrogantes? Buenas noches, gracias por venir. Adelante. Buenas noches. Yo me siento, como los venezolanos, muy emocionada y consciente de la responsabilidad que tenemos dentro de 14 días. Son 14 años de lucha y tenemos los 14 días más importantes por delante. Los venezolanos hemos aprendido de qué orden es los desafíos que entendemos, que tenemos por delante, que tenemos un Consejo Nacional Electoral que ha actuado siguiendo instrucciones del Presidente de la República y del Poder Ejecutivo, pero que con organización, con formación, movilización y pasión hemos superado esos obstáculos. De modo que yo tengo confianza en la gente que, como mayoría que somos, vamos a ir a votar, a defender nuestro voto, y me refiero a los miembros de mesa, a los testigos, a las personas que van a trabajar en las colas, en la logística, en la defensa y en los electores, que sabemos que no se trata nada más de votar. Hay que quedarse allí y defendiendo nuestro voto dentro y fuera de los centros de votación, antes, durante y después del 7 de octubre. ¿Qué se juega Venezuela en esta elección? Y voy a poner este sonido que en una época se escuchó en Venezuela y que sigue vigente porque es el doctor intelectual del candidato a presidente. ¿Qué es el socialismo para usted ahora? Para mí, el comunismo, el que el propio Marx definió como comunista. ¿Qué me dice? A confesión de partes. Relevo de prueba. Eso es. Y por eso es que los venezolanos mayoritariamente entendemos que lo que está en juego, respondiendo a tu pregunta, el 7 de octubre, es todo. Yo te digo, mira, todos estos días con las fuerzas del progreso que hemos recorrido Venezuela de arriba abajo, así como Enrique lo ha hecho, pueblo tras pueblo, casa tras casa, todos los que hemos formado parte de este equipo, hemos ido tocando, escuchando, acompañando a la gente en sus angustias, mira, bien sean los pescadores, los trabajadores, las amas de casa, los estudiantes, los emprendedores, las 11 fuerzas del progreso. Y lo que yo encuentro y me parece conmovedor es que cuando tú dices, ¿qué está en juego? Y la gente te dice lo que yo más quiero. Aquí está en juego mis hijos, mi casa, mi negocio, mi comunidad, mi propiedad, mi vida, todo el país. Y por lo tanto está evidente que esta campaña, de alguna manera, Leopoldo, yo creo que ha reflejado la naturaleza de cada uno de los proyectos y de las personas que las promueven. ¿Cómo así? Fíjate, uno ve la campaña del oficialismo y para mí es un proceso decadente. Es un proceso en el cual demuestran lo que son. Es abuso, es imposición, te obligan a escucharlo, ya sea en cadenas o ir a la marcha o calarte horas y horas de, otra parte, mentiras. Y cuando ya no funciona la mentira, entonces es la amenaza,
es el miedo, es un chantaje burdo, despreciable, y es agotador, es fastidioso, es repugnante encontrar que es esa división y ese odio que quieren sembrar. Y tú ves la campaña de Enrique Capriles y está llena de energía, y está llena de alegría, y está llena de emoción, y entonces bueno, ves que nadie le puede seguir el ritmo, la velocidad que va, y no para, y la gente dice, bueno, pero es que ¿cuántos pueblos, cuántas ciudades puede recorrer en un día, en una semana? Entonces yo creo que ese espíritu de, por un lado, Enrique ha escuchado, ha incorporado personas con distintos puntos de vista, con distintas procedencias, pero con respeto genuino a que para construir un país con los desafíos que tenemos por delante, todos absolutamente somos necesarios. Así que yo siento que eso que dice Fidel Castro es lo que está en juego el 7 de octubre. Si los venezolanos queremos un país que nos lleve hacia el comunismo, que es escasez, o una Venezuela de superación, de progreso y de seguridad. Ahora, diputada, el gobierno, lo conversamos durante el programa, insiste, incluso el presidente Chávez insiste con el tema del paquetazo, que fue rechazado una vez más por la Mesa de la Unidad Democrática en rueda de prensa. ¿Qué nos dice con relación a este tema? Insiste con un paquetazo oculto si gana el candidato de la Unidad. Mira, yo creo que esas son las cosas que tienen tan poco impacto a nivel de opinión pública, porque han mentido tanto. O sea, un gobierno que se ha dedicado a decir que no hay problemas de inseguridad, porque eso es una percepción, que no hay problemas con los cortes de luz, y bueno, le echa la culpa, se la está agotando el zoológico, a quienes todos le han responsabilizado de los horrores que ha ocurrido en esa materia, que no hay problemas con infraestructura, que no, es tanta la mentira, que no hay escasez, que cuando empiezan a descalificar con cosas que tienen tan poco sustento, o sea, Enrique Capriles y la Mesa de la Unidad que ha suscrito este plan, y además aquí está, y está es del conocimiento de todo el mundo, hoy nuevamente se presentó, está en la página web. Aquí no solamente han participado centenares de expertos, te puedo decir que con la Fuerza del Progreso nosotros recogimos propuestas de los sembradores de cacao, de café, de las enfermeras, de los trabajadores del sector eléctrico, de empleados públicos, y eso está aquí. Esto es lo que ellos están tratando de descalificar. ¿Por qué lo atacan? Porque se dan cuenta que tiene un valor maravilloso, y el valor es que es un esfuerzo y una visión construida. Ahora, yo creo que si el presidente se sintiera tan cómodo y tan seguro, oye, estaría hablando de su programa y no permanentemente recurriendo a lo que Enrique ha representado y le ha presentado al país. Bien, son las 7:30 en punto. ¿Usted quiere conversar con María Corina? 319-4020. 7:36 minutos de la noche, estamos con María Corina Machado. María Corina Machado, en esta campaña electoral ya al final hemos visto que se pretende tapar con ciertas denuncias, ciertas cosas graves, con escándalos. Uno, el día que había la rueda de prensa del caso Aponte Aponte, del abogado que hace desde Miami, fue cuando estalló todo el escándalo de partidos políticos que se pasaban para un lado. Es decir, ¿qué había aquí? ¿La intención de desviar la campaña electoral hacia estos casos, o que el caso Aponte Aponte es algo que afecta directamente al candidato presidencial del gobierno? Mira, Leopoldo, yo creo que todos los venezolanos tienen que entender la indignación que como representantes de ustedes nosotros sentimos en la Asamblea Nacional, cuando las cosas que son fundamentales para la gente y que se presentan y que tienen que ser debatidas y discutidas en la Asamblea Nacional simplemente se ignoran por razones políticas. La inseguridad, el horror y los crímenes en las cárceles, la tragedia de Amuay, que tiene responsabilidades directas en ministros, incluso podría ser en el propio presidente de la República, y ni hablar lo que es para mí el acto o el evento que mejor refleja la decadencia de este gobierno, y es el caso del exmagistrado Aponte Aponte, porque es la corrupción, la ineficiencia, la profundo carácter inhumano, sin sensibilidad humana. Mira, yo no salgo sin esta declaración, porque quería hablar de este tema casualmente hoy, y es lo que dijo el exmagistrado Aponte Aponte. Primero que todo, debemos recordar que fue además designado por esta Asamblea Nacional en una confesión jurada, donde él dice,
Es un deber inaplazable confesar ante ustedes y ante todos que he cometido el pecado de haber transmitido a los jueces que los juzgaron, se refiere a los 9 policías y comisarios, la orden de condenarles a 30 años de prisión a como diera lugar. Yo estaba cumpliendo instrucciones directas del presidente Hugo Chávez Frías, quien así me lo ordenó. Más abajo dice: también mantuve comunicación constante con la jueza Marjorie Calderón de Maracay y con la fiscal Haifa El Aizami, para que hicieran todo para retrasar ese juicio y así causarles toda clase de penurias en los traslados. O sea, démonos cuenta lo que esto significa. En una democracia esto no pasa. Aquí no solamente se está demostrando que no hay separación de poderes, que el presidente de la República cree que puede y hace lo que le da la gana. ¿Sabes lo que es ordenarle a un magistrado que condene a unas personas inocentes? O sea, allí hay 31 niños que tienen 9 años sin ver a su papá. O sea, esta gente puede dormir sabiendo que hay un niño enfermo, una mujer sola, una madre llorando porque su hijo inocente está preso, porque el presidente de la República le ordenó a un juez 30 años de cárcel y además, como dice aquí, causarles el mayor dolor posible. Entonces, esto tiene que sacudir un país, y esto en una Asamblea Nacional tiene que convertirse en la absoluta prioridad. Y de inmediato, si hubiese un ápice de bondad, de sensibilidad humana, inmediatamente a los inocentes se le dan medidas cautelares, reacciona la Sala Constitucional de oficio, oye, pero a los culpables se les investiga, empezando por el presidente de la República. Entonces, evidentemente, estas son las cosas que el gobierno intenta tapar como de lugar, pero no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Y mientras más nos amenacen y mientras más nos ofendan, más fuertes nos hacen, porque estas cosas no pueden pasar en Venezuela, no le puede pasar a nadie en Venezuela. Ahora, diputada, a la luz de denuncias de esta naturaleza, no es la única, ¿cómo cree usted debería ser un proceso de transición en caso de un triunfo de la oposición? ¿Qué hacer con casos como este? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que necesitamos un presidente que sea incapaz de causar daño por decisión propia. No importa cuál sea tu posición política, tu ideología, dónde militas. Es un presidente que está al servicio de todos los venezolanos, y eso es lo que Enrique Capriles nos ha dicho a todos. Y eso es lo que los venezolanos nos damos cuenta que es él. Es decir, aquí hay que generar confianza. Generar confianza en muchos actores, evidentemente en las instituciones, para que los venezolanos comencemos a creer en la justicia, en la Asamblea Nacional, en los procesos electorales de verdad. Y por supuesto, los actores económicos para invertir en el país. ¿Cómo comienza eso? Con la actuación y el ejemplo que es del presidente de la República, demostrando que va a actuar con probidad, con respeto, que está al servicio de todos los venezolanos, que es incapaz de hacer una cosa como esta, que es algo monstruoso, algo que no puede ocurrir en un sistema democrático. Si esto pasa, no hay democracia. Eso es lo que tenemos que asumir y entender. Diputada, ¿cómo observa el contexto internacional? En esta campaña vimos la reunión reciente entre el candidato Capriles y el presidente Santos. Y bueno, por supuesto se mueven muchas cosas alrededor de esta campaña y esta elección en Venezuela y el efecto que puede tener en otros países. Mira, es muy interesante. Yo te digo que en los últimos días las cosas están cambiando aceleradamente. No es solamente el ambiente en Venezuela. Tú lo ves en las preguntas y en la calidad de los planteamientos que hacen los corresponsales extranjeros, las noticias que comienzan a salir en el extranjero, a pesar de que el gobierno ha invertido fortunas, mandando diputados por el mundo entero, informes de encuestas de todo tipo. Que por cierto, sabemos. encuestas, mañana salen dos que establecen una diferencia a favor de Chávez. Bueno, pero eso no nos sorprende. Eso lo vimos en el 2010. Todas las encuestas decían que el oficialismo iba a arrasar, ¿te acuerdas? Y tú y yo discutíamos acaloradamente, Pedro Pablo. Y yo que decía, somos mayoría. ¿Y qué demostramos el 26 de septiembre, a pesar de que todas las encuestas decían que iba a arrasar el oficialismo? Que somos mayoría. Y el que lo dude, que salga a la calle y que lo siente. Mira, hay que acompañar a Enrique para darse cuenta de lo que es ese sentimiento contagioso. Y la gente lo dice en la calle, y los colombianos que saben muchísimo de diplomacia, porque eso hay que reconocérselo, no dan puntadas sin dedal. Yo creo que el presidente Santos envió muchos mensajes en ese encuentro, estadistas, pero con un gran contenido diplomático para actores más allá de nuestros dos países. Diputada, el papel de la Fuerza Armada, el próximo 7 de octubre, en 13 días. Bueno, la Fuerzas Armadas Nacional va a tener
una responsabilidad sin lugar a duda histórica. Yo creo que nunca como el 7 de octubre el país estará pendiente y siguiendo lo que hacen. La Fuerza Armada Nacional está integrada por venezolanos. Tienen familias, hijos, esposas. Y saben lo que la mayoría del país quiere. Y queremos un país que evolucione en paz, con respeto, con institucionalidad. Yo sé que van a respetar lo que la mayoría de los venezolanos quieran, y además tienen una responsabilidad muy importante en preservar la violencia. Todas estas amenazas que están surgiendo, y noticias de colectivos, de grupos irregulares, ahí estarán las Fuerzas Armadas, haciendo respetar el derecho que tenemos los venezolanos de expresarnos, ir a votar, demostrar nuestra alegría, demostrar nuestro compromiso con la democracia. Eso es lo que los venezolanos esperamos de la Fuerza Armada el próximo 7 de octubre. Hacemos una breve pausa, son las 7:45 y seguimos con ustedes. 7:51 de la noche. Para esta hora habíamos invitado al ministro Nicolás Maduro. Aquí está la fecha, la recepción, pero pues no lo recibieron, pero no tenemos respuesta. ¿Es que no era invitada yo? ¿Ah? No era yo, me estoy enterando que no era yo la invitada. No, es que... Pero salimos ganando, ¿no? Yo espero que ustedes piensen que salieron ganando, que no vino el canciller. No, era compartido, yo sabía que no iban a venir. Pero bueno. O sea, que no era de segundona que tenías acá. Okay. ¿Cuándo se le notificó a usted? Ah, imagínate, qué susto. Bien, usted jamás será segundona. Pregunta María Alejandra Trujillo. Sí, queremos preguntarle justamente acerca del capital político. Esta semana seguramente vamos a conocer las últimas encuestas de cara al 7 de octubre y conversábamos acerca del triunfo de las últimas elecciones en nuestro país, año 2010, parlamentaria. Se cumple, por cierto, 2 años el miércoles. En esa oportunidad la oposición ganó estados claves como Zulia, Miranda, Distrito Capital, Carabobo, Lara, que ahora está en la oposición, Anzoátegui, Nueva Esparta, bueno, entre otros. La pregunta para la diputada es si este capital político es suficiente para ganar el 7 de octubre. Ganamos con ese capital político, y ese capital político no ha hecho sino crecer desde entonces. En esa lista no me mencionaste, por ejemplo, Bolívar. Yo quiero contarles lo que yo he estado viviendo en Bolívar en estos días. Bueno, primero, lo que vio toda Venezuela con el caso de Ferrominera. Ferrominera era un caso que para el gobierno era emblemático. Ahí metieron todas sus fuerzas. Todos sabemos lo que hicieron. Aumentaron el registro, le metieron real, persiguieron a los trabajadores, mandaron 5 ministros y dijeron que tenían todo controlado y que nos iban a, bueno, dar un vueltón. ¿Y qué pasó? Que los bravos, valientes trabajadores de Guayana dijeron, ya basta, no tenemos miedo, no bajamos la cabeza, no aceptamos chantaje, es un tema de dignidad. Casualmente en Bolívar estaba yo en un acto de mujeres hace pocos días y entrando a en un acto con las mujeres con Enrique, se me acerca una mujer y me dice, le quiero presentar, soy la mamá del alcalde de Piar, alcalde oficialista, muy cercano al gobernador, la señora Elsie Muñiz, mucho gusto, sí, me dice, yo quiero que sepas una cosa, vengo aquí públicamente a decir, María Corina, que estoy con Enrique Capriles, y lo hago porque no estoy pensando en mi hijo, estoy pensando en mis nietos. Una fundadora del PSV en el estado Bolívar. Te cuento una experiencia reciente que me conmovió. Yo estaba en el aeropuerto, o se podrán imaginar, esperando que saliera el vuelo, iba para San Cristóbal en esa oportunidad, y bueno, había tiempo, se me acercaba gente, etcétera. Entonces me acerca un muchacho con un carnet volteado y me dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? Yo, claro, pasa una muchacha y nos va a tomar la foto. Cuando justo nos va a tomar la foto con su celular, él dice, no, así no. Y lo voltea. Carnet de PDVSA. De PDVSA. Es la prueba cómo, no importa cómo pretenden perseguirnos, surge la fuerza y la dignidad de saber que somos mayoría. Que somos mayoría y eso se siente y eso hay que transmitirlo. Y no hay un minuto de descanso en estos 14 días históricos que tenemos por delante. Diputada, también otro mensaje en que insiste mucho el presidente de la República: si él sale del gobierno viene la guerra civil, y juega con una serie de elementos que buscan quizá intimidar al elector. ¿Usted qué opina de este mensaje y cómo puede revertirlo? Mira, el presidente Chávez le ha dicho durante años a los venezolanos que si él sale era una vuelta al pasado, y al mundo que si él se iba era el caos, a lo cual los venezolanos le decimos, presidente, el caos es su gobierno y el pasado es usted. Los venezolanos estamos mirando hacia adelante.
Aquí lo que vamos a construir es un país de respeto, un país de seguridad, un país de encuentro de todos los venezolanos, donde se acabe la corrupción, el engaño y la violencia y la división, que ya no solamente han querido sembrar entre los venezolanos de una y otra parte del país, de uno y otro color, de una y otra ideología. Ahora también quiere sembrarlo dentro de la propia familia venezolana. Por eso es que estamos luchando y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. María Corina, yo te he entrevistado desde hace mucho tiempo, muchas veces. Pero siento en ti una serenidad y una confianza enorme cuando afirma: somos mayoría, salga a la calle y dése cuenta. ¿Qué te lleva? ¿Por qué tienes esa convicción tan fuerte? Precisamente por lo que tú acabas de decir, porque son muchos años en los que hemos estado juntos, recorriendo y entendiendo y sufriendo Venezuela, porque es un tema de convicciones, porque estoy absolutamente convencida que no se trata de cambiar un presidente, se trata de construir una sociedad sobre valores profundos que compartimos los venezolanos. Y tú ves a Enrique Capriles como un elemento clave para incluir, para sumar y para evitar seguir dividiendo el país. Enrique Capriles es el elemento, es el factor, es el líder que hoy trae a una Venezuela que ha estado profundamente golpeada, que ha sentido desesperanza, que ha sentido angustia, que ha sentido miedo, pero que está sintiendo hoy, y es contagioso, la posibilidad real de transformar esta realidad, y que el día de mañana, cuando miremos para atrás, digamos: Dios mío, fueron los mejores días de nuestra vida porque cambiamos la historia de Venezuela. Por eso hoy yo quiero a cada hombre, a cada mujer, a cada venezolano que nos escucha decirles: no basta con votar, no basta con defender cada voto. Hay que entender que los próximos días son días que van a cambiar nuestra vida, la de nuestros hijos, la de muchos venezolanos que no han nacido, que el día de mañana nos van a decir: ¿qué estabas haciendo tú allí cuando mi país más te necesitó? Por eso quiero hacerles una invitación. Enrique se va a lanzar en estas 2 semanas una nueva Venezuela. Está recorriendo todos los estados, 2 actos diarios. Vamos a acompañarlo, vamos a vivirlo, vamos a sentir en estos próximos días un momento que cambia la historia de Venezuela, y es más, les digo, cambia la historia de América Latina. Y le vamos a demostrar al mundo y a nosotros lo que fuimos capaces de hacer los venezolanos de nuestra generación. Muchas gracias, María Corina Machado. María Alejandra. Y cerramos con 2 informaciones. ONGs solicitan a Insulza que rechace el discurso de violencia del gobierno venezolano ante el 7 de octubre. Además, en el ámbito internacional, el presidente Santos anuncia que en 15 días se inician conversaciones con las FARC. Desde la Universidad de Kansas, el presidente colombiano insistió en la necesidad de repensar la lucha contra el narcotráfico, y por ello pedirá ante la ONU búsqueda de nuevas alternativas. Pedro. Bueno, yo tengo un dato pregunta. Dígalo. O sea, que a mí me informaron que la diputada ya está armando su partido, que algunos están colaborando con ella, entre otros Isabel Pereira, y que hasta tiene un nombre que es 20. ¿Es así? Yo prefería que me hubieras lanzado la pregunta que le lanzaste a Marta Colomina, chico. Yo te he escuchado, no sé. Tú estás siempre muy bien dateado, pero lo que pasa es que estás buscando carne. Mira, la única prioridad que hay en este momento es el triunfo de Enrique Capriles el 7 de octubre. Y para eso nos hemos dedicado con fuerza todos los que aquí lo acompañamos. Enrique Capriles será el próximo presidente de Venezuela y tendremos oportunidad entonces para plantearle al país nuevos desafíos con pluralismo, con competencia y con democracia. Ahora la prioridad es el 7 de octubre. Buenas noches, muchas gracias por estar allí.